Estamos viendo el final de Nueva York. Pronto, la ciudad parecerá una ciudad fantasma con personas huyendo en busca de un futuro mejor. Se ha creado un éxodo masivo indetenible debido a impuestos criminales, alto costo de vida, creciente inseguridad y la venidera recesión que están destruyendo la economía y han hecho de Nueva York una ciudad radioactiva para vivir. Un reportaje de The New York Post de octubre declara que cientos de neoyorquinos, con un sueldo de $100,000 al año, están abandonando la ciudad rápidamente, ya que ni siquiera con este salario pueden afrontar los gastos. En septiembre, medios como el New York Times y la CNN informaron que la ciudad de Nueva York se enfrenta a una posible crisis fiscal debido al déficit de $10,000 millones que se avecina. Te preguntarás por qué Nueva York es ahora una ciudad con el crimen desbordado, largas filas solo para recibir una comida gratis y gente huyendo a otros estados. Ahora Nueva York parece una ciudad del tercer mundo. Si sigues aquí, hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote un mejor contenido. La ciudad de Nueva York ha soportado una serie de calamidades en los últimos años. La pandemia paralizó su economía y las medidas de confinamiento fueron más severas y prolongadas que en otros estados del país. El daño causado al turismo, el empleo y los ingresos fiscales ha llevado a la ciudad al borde de una grave crisis de recursos. Además, las autoridades luchan por manejar una crisis migratoria y un aumento en los delitos. Se espera una disminución en los ingresos por impuestos comerciales y se calcula que la renta personal y los ingresos fiscales relacionados van a caer, lo que representa la mayor caída en 12 años. El mercado inmobiliario de oficinas comerciales se ha visto gravemente afectado por la nueva modalidad de trabajo en casa. Además, Nueva York no ha recuperado los empleos que perdió durante la pandemia. Ante estos abrumadores datos, todos nos preguntamos qué pasó con Nueva York. La ciudad era reconocida por su influencia en el mundo de la moda, la cocina gourmet, el arte y la cultura pop. Era percibida como una ciudad que ofrecía igualdad de oportunidades como recompensa para el que estuviese dispuesto a dar a cambio esfuerzo y perseverancia. Desde mediados del siglo XIX, sus políticas de estímulo a la creatividad emprendedora llevaron a que muchos de los inventos del mundo moderno se hicieran realidad. Para el año, Nueva York tenía la tercera economía más sólida de Estados Unidos solo por detrás de Texas y California, y su aporte al Producto Interno Bruto del país fue de un impresionante 8%. Luego, la pandemia golpeó con fuerza a los Estados Unidos, convirtiendo a Nueva York en uno de los epicentros del brote. La pandemia terminó agravando todos los problemas que ya tenía Nueva York, y eso, unido a una total paralización económica y un largo confinamiento, ha afectado gravemente el modo de vida de los neoyorquinos. Aún así, Nueva York lucha duramente por recuperarse económicamente. Un ejemplo claro es la cantidad récord de empleos que se generaron en el verano del 2019. Ese año se generaron casi 500,000 puestos de trabajo, mientras la ciudad recibía a 67 millones de visitantes. Sin embargo, la cifra cayó a 404,000 en el verano de 2020, una caída del 15%. Además, la falta de trabajadores en las oficinas se refleja en los restaurantes, ya que su clientela ha disminuido enormemente y el flujo de actividad ha disminuido, porque son muy pocos los empleados que ahora acuden a almorzar o comprar algo rápido para llevar. Tampoco es positivo el panorama futuro, ya que el trabajo remoto llegó para quedarse, lo que lleva irremediablemente a que los niveles de empleo actuales se mantengan durante años. Un informe sobre empleo emitido por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York ha señalado que las industrias de alimentos, hotelería y entretenimiento han sido las más afectadas por la pandemia. 3 de cada 4 de sus trabajadores reportaron ingresos laborales perdidos,
mientras que casi la mitad de todos los trabajadores de la ciudad de Nueva York perdieron ingresos laborales desde marzo de 2020. El desempleo sigue en aumento, con 167,000 empleos perdidos durante la pandemia que aún no se han podido recuperar. Además, existe un alto riesgo de que la economía de los neoyorquinos siga deteriorándose mientras se apoyan cada vez más en el uso de las tarjetas de crédito. Con todo este desalentador panorama, ¿cómo hacen los neoyorquinos para llegar a fin de mes? Esta información se basa en un estudio desarrollado por el Centro de Investigación de Colombia para la Población. Luego del virus, llegó el miedo y la ciudad se vació. Miles de empresas cerraron sus operaciones y los trabajadores se encontraron de pronto en casa, sin saber si recibirían otro cheque o si serían capaces de pagar la renta, comprar comida o pagar los servicios. En Nueva York, esto es un notable desafío, y más aún cuando 2/3 de los habitantes de la ciudad viven alquilados. Los precios de la vivienda son extremadamente caros. El precio promedio de la vivienda en Nueva York es de $755,000. Según datos de ProParticipa, en Manhattan ese precio sube a $1.1 millones en promedio. En Houston, el precio promedio es de $350,000, un 55% menos. En Richmond, Virginia, se consiguen casas por un precio en promedio de $300,000 antes de la pandemia. El 10% de los neoyorquinos acudían a las despensas de alimentos para aliviar un poco su alto presupuesto. Estas despensas son centros de distribución que proporcionan comidas preparadas o comestibles a cientos de personas cada semana. En el último año se reporta que 1/3 de los neoyorquinos ha recibido comidas gratis o víveres que provienen de estas despensas, centros de caridad o iglesias. Se ha registrado que casi la mitad de los residentes del Bronx visitan una despensa de alimentos regularmente. ¿Te ha sorprendido saber que la ciudad de Nueva York se encuentra en este estado? Si es así, por favor, deja tu comentario. Nueva York enfrenta actualmente una crisis migratoria que le cuesta a la ciudad el sorprendente monto de menos $600 millones al año, según cifras del organismo de control fiscal. Ese es el elevado costo necesario para poder brindar refugio, educación, atención médica y asistencia legal a miles de solicitantes de asilo que llegaron en los últimos meses. 18,000 refugiados llegaron a Nueva York desde diversos países solicitando asilo. Ante esta situación fuera de control, las autoridades no tuvieron más remedio que ubicarlos en albergues o en hoteles en la ciudad. En septiembre, el alcalde Adams le pidió al presidente Biden $500 millones para hacer frente a la crisis migratoria, pero es poco probable que llegue ayuda federal. Según un memorando que acompaña al informe de septiembre, el alcalde Adams anunció el cierre de las instalaciones construidas para los migrantes en la isla Randa. En su lugar, escogió el Hotel Watson en pleno Manhattan para reubicarlos. Como era de esperar, este acto generó preocupación entre el público, sobre todo porque se preguntan acerca del gasto que se ha generado al construir y luego desmantelar estas instalaciones. El crimen en Nueva York se disparó con cifras realmente alarmantes, casi un 60% en febrero de este año en comparación con el mismo mes de 2021. Esto ocurría mientras el alcalde Harry Correne implementaba su plan para combatir la violencia armada y el crimen en la ciudad. La cifra más perturbadora la obtuvieron los asesinatos, que se incrementaron en un 10%. Según el informe de delitos del FBI, los más comunes son los delitos contra la propiedad, que incluyen hurto, robo de automóviles y robo a mano armada, así como delitos violentos que incluyen asesinato, violación y asalto agravado. El sitio de internet Moguda publicó un informe en donde se muestra que Nueva York es el estado que más residentes ha perdido. Esta afirmación se basa en datos recopilados entre abril y julio de 2021. En poco más de un año, se confirmó una cifra sorprendente. 319,000 personas decidieron buscar nuevos horizontes y abandonaron Nueva York en ese periodo de tiempo.
Las razones por las que la gente se va incluyen el alto nivel de desempleo, las pésimas condiciones de empleo, los alquileres descontrolados, el costo de vida inalcanzable y los altos impuestos en comparación con otros estados. El 20% de los neoyorquinos que querían mudarse tenían a Florida como su primer destino, seguido de California y Texas. Otros destinos populares incluyen Colorado, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Illinois e incluso Georgia. Tomemos como ejemplo la localidad de Jamaica, ubicada muy cerca de Queens y a solo 22 minutos de Manhattan en tren. Antes de la pandemia, Jamaica tenía algunos de los alquileres más baratos. Muchos jóvenes profesionales que vivían en esta zona de los suburbios tenían acceso a facilidades de transporte a la ciudad. Estos son algunos datos que el estudio recopiló sobre la situación actual de Jamaica. Tiene una población de alrededor de 150,000 habitantes. El valor promedio de una vivienda es de $770,000. El alquiler de un apartamento de 2 dormitorios oscila entre $2,000 y $3,000 y el ingreso promedio anual es de $57,000. Los profesionales se están mudando de Jamaica porque nunca tendrán la oportunidad de comprar una vivienda. La criminalidad ha aumentado a medida que las calles y establecimientos quedan vacíos. Los lugareños han contado sus historias y por qué se mudan de la ciudad de Nueva York. El estudio realizó encuestas entre los habitantes de Nueva York acerca de por qué estaban tan desesperados por irse. Los encuestados mencionaron como causas principales el alto costo de vida, los alquileres exorbitantes y los impuestos demasiado elevados. Otras razones que surgieron en las encuestas fueron la vida acelerada, el ruido incesante y el estrés constante de la lucha por llegar a fin de mes, el tráfico exasperante, un lugar poco adecuado para criar hijos y especialmente el temor a la recesión. Muchos de los encuestados mencionaron que irse supone un drástico cambio de vida y que aman profundamente la ciudad que dejan atrás, pero que las circunstancias son de tal magnitud que no les ha quedado más remedio que partir. Nueva York. Puede ser divertido, lleno de vida y con una gran escena cultural, pero sus promotores olvidan mencionar lo caro que es vivir allí. La ley estatal, que data de hace 40 años, creó un sistema de impuestos para favorecer a los propietarios de viviendas unifamiliares sobre los inquilinos o los edificios comerciales. Esto ha resultado en acciones injustas contra propietarios de inmuebles que generan ganancias moderadas. Estas propiedades pagan los mismos impuestos al Estado que los edificios y rascacielos de lujo. Para tener una idea, una vivienda valorada en $450,000 debe pagar alrededor de $5,000 al año en impuestos al Estado de Nueva York. Y ese monto aumenta si sube el valor de la propiedad. El año pasado se realizaron negociaciones con las autoridades donde cientos de propietarios imploraron una reforma a la ley. Su reclamo pedía simplemente un sistema que eliminara las desproporcionadas desigualdades en las tasas de impuestos. Muchos propietarios han terminado seriamente endeudados y otros consideran irse de la ciudad. Hay que decir que existen personas que mantienen propiedades que han estado en la familia por más de 100 años. La respuesta del alcalde Adams ha sido darle prioridad al asunto. Y si esto parece injusto, no es nada en comparación con los impuestos personales. Para ilustrar lo que los neoyorquinos pagan cada año por impuestos, tomemos como ejemplo un profesional que consigue empleo y va a devengar $7,500 al mes. Puede que comience su trabajo con mucho entusiasmo, pero pronto verá su salario desaparecer ante los numerosos impuestos que deberá pagar. De esos $8,000, deberá pagar $1,000 por impuestos sobre la renta y otros $465 van a la seguridad social. No olvidemos el impuesto sobre la renta del estado de Nueva York, que representa $8,000 más $300 de seguro médico y $100 de seguro de licencia familiar. Además, el seguro de licencia familiar es de $35. En definitiva,
De los 8,000 pesos ganados, solo quedan 6,000 pesos, ya que el Estado se lleva el 27% de las ganancias. En solo unos pocos años, Nueva York pasó de ser una ciudad cosmopolita de clase mundial a un lugar en ruinas con una economía golpeada y miles de personas abandonándola diariamente. La vida se ha convertido en un interminable calvario para los neoyorquinos. Las pésimas políticas gubernamentales han llevado a Nueva York a una espiral descendente que inmediatamente terminará en una recesión. La pandemia ha afectado gravemente la economía en general, pero en el caso de Nueva York ha sido brutal. Lo más lamentable es que el cierre estricto y prolongado de la ciudad ha llevado a la quiebra a muchos pequeños negocios que formaban parte de la estructura económica de la ciudad. La crisis migratoria en Nueva York solo ha agregado más gastos al ya desbordado presupuesto del Estado. Mientras tanto, las autoridades no pueden manejar la creciente criminalidad en la ciudad. Incluso si hubiera un cambio político drástico hoy en día, tomaría años para que la Gran Manzana lograra una recuperación económica completa que la convirtiera en una opción sólida para comenzar una nueva vida. Gracias por haber llegado al final de este video. Eres genial. Mira otro video que nos encantaría que vieras. Esperamos que te haya gustado mucho. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. Gracias. Un saludo muy grande.